Durante la reciente cumbre del Grupo de los BRICS en Sudáfrica, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, volvió a la carga con las presiones para que su país ingrese como miembro permanente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y consiguió que esa pretensión de larga data de Itamaraty aparezca reflejada en el documento final del encuentro. Apoyamos la reforma exhaustiva de la ONU y de su Consejo de Seguridad para hacerla más democrática, representativa, eficaz y fructífera, señala el texto que recoge lo debatido en la cumbre de los BRICS que concluyó en Johannesburgo el 24 de agosto pasado. Un importante logro diplomático de Lula, quien viene insistiendo con esta propuesta durante todos sus mandatos como presidente brasileño. O que aconteceu nos BRICS, da gente criar a aprovação de que os países que participam do BRICS vão forçar e ajudar para que a gente possa mudar o conceito de segurança da ONU, é muito importante. No es casualidad por caso que el texto parezca casi calcado de las palabras del presidente de Brasil, que 2 días después, desde Angola, volvió a defender la reforma del Consejo de Seguridad que nació en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, en un contexto geopolítico completamente diferente. A gente quer renovar o Conselho de Segurança da ONU, os membros permanentes, que são 5, sabe? E nós queremos que entre outros países para poder dar mais, sabe, representatividade da ONU. A ONU de 45 não representa mais do que é o mundo de hoje. En mayo pasado, tras asistir a la coronación del rey Carlos III en Londres, Lula ya había pedido la ampliación de ese cuerpo, argumentando que era inexplicable que un país como la India, de 1.400 millones de habitantes, no lo integrara, así como el propio Brasil, Argentina o México, en el caso de América Latina, y Nigeria, Sudáfrica y Egipto por parte de África. El planteo de Lula tiene mucha resonancia en el continente africano, donde varios países también vienen reclamando una reforma. وحول إصلاح مجلس الأمن وهو الهيئة المكلفة بالسلام والأمن الدولي تحث تشاد مرة أخرى الدول الأعضاء على الانتقال من القول إلى الفعل بخصوص تطبيق هذا الإصلاح ورفع الظلم التاريخي الذي يستثني القارة الأفريقية عن المشاركة الكاملة والعادلة في هذه المنظمة. Ahora bien, ¿qué es el Consejo de Seguridad? Es uno de los 6 órganos principales de la ONU. Sus 4 objetivos globales son mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad entre naciones, cooperar en las soluciones de problemas y el respeto a los derechos humanos y coordinar los esfuerzos de las naciones. Su primera sesión fue el 17 de enero de 1946 en Londres y desde su inicio está conformado por 5 miembros permanentes según el orden geopolítico de entonces: China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. Hay además otras 10 plazas no permanentes que recaen en países elegidos por la Asamblea General, los que ocupan un asiento en el Consejo por un periodo de 2 años. Actualmente, los miembros no permanentes son Albania, el propio Brasil, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Ghana, Japón, Malta, Mozambique y Suiza. Para que cualquier resolución del Consejo sea aprobada, deben recibir 9 votos a favor de los 15 países que lo integran, pero solo los 5 miembros permanentes tienen la potestad de vetar cualquier decisión, la que solo se ejecuta si tiene la aprobación de todos. Un derecho que pueden ejercer aun cuando sea alguno de ellos quien inicia un conflicto bélico, una invasión o una ocupación en otro país. Así planteado, el derecho a veto ha paralizado en muchas ocasiones al Consejo frente a graves conflictos, por lo que en 2022 la Asamblea General aprobó una resolución que obliga a los 5 miembros permanentes a justificar su veto, algo a lo que se opusieron China y Rusia. Решение же, принятое сегодня, при всей его красивой упаковке, вне сомнений является попыткой создать некий инструмент давления на постоянных членов Совета Безопасности. Такой подход мы категорически отвергаем. We welcome this resolution, Mr. President, as a step towards placing greater attention on the appropriate use of the veto, the solemn responsibilities of the P5 members, and the primary role of the Security Council to maintain international peace and security. For all of the above reasons, the United States was pleased to co-sponsor this resolution. Vários problemas
Lula, por su parte, parece decidido a no dejar caer el asunto. Ya anunció que este mes volverá a insistir con la necesidad de esta reforma cuando se lleve adelante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, que se inaugura la semana próxima. De hecho, anticipó que aspira a mantener una reunión con su par estadounidense Joe Biden para convencerlo de modificar la integración del Consejo de Seguridad. Su carta, al parecer, es mostrar la renovada influencia de Brasil en el escenario mundial a través de su incidencia en los BRICS, que se está convirtiendo en la principal herramienta de la República Popular China, primus inter pares, en su disputa con los Estados Unidos por la hegemonía global. En este contexto, la propuesta de Lula de ampliar el Consejo de Seguridad podría ser aceptable para Washington en tanto válvula de escape para balancear en las Naciones Unidas la consolidación del polo liderado por Beijing y evitar el vaciamiento definitivo del organismo internacional, cuestionado por su olvido selectivo del denominado Sur Global. Así lo planteamos en este informe, ¿no? Hacemos un poquito de historia y también este nuevo planteo ante Naciones Unidas. Juan, hay que ver cuál es la respuesta de la ONU, ¿no? Ante el planteo de Lula da Silva de reformas en este Consejo de Seguridad. Sí, la respuesta de la ONU y del Consejo de Seguridad, claro, ¿no? Sobre lógico. todo Estados Unidos y China. A ver, empecemos por entender cómo llega este reclamo, que insisto, es un reclamo histórico de la diplomacia brasileña, no arranca tampoco ahora con Lula, mismo tampoco con el Lula de años anteriores. A ver, venimos de una cumbre muy importante, lo hemos contado acá, se decide la ampliación. Ahí aparece algo que fue cubierto por la prensa brasileña, hay algunos medios que lo han expresado. Rápidamente pienso en un artículo de la revista Piauí, digamos, cercana al progresismo, digamos, que no tiene intereses, me parece, para conspirar en contra o abiertamente del gobierno de Lula, que hablaba sobre cómo para Itamaraty, es decir, la Cancillería brasileña, ellos no estaban del todo de acuerdo con la ampliación de los BRICS, que incluye también a la Argentina, ¿no? Esto porque desde acá un poco la lectura que primó, que es una lectura que tiene cierto grado de verosimilitud, tiene que ver con cómo Lula empujó la candidatura de Argentina. Entonces es probable, esto es una pregunta, que quizás la Cancillería brasileña haya estado en contra de ampliar, mientras que Lula, con una postura más política, haya impulsado la ampliación con la Argentina dentro. Bueno, creo que es posible, y una de las cosas que se menciona en esa diplomacia brasileña en esta última cumbre es que Lula y Brasil, a cambio de dar luz verde a la ampliación de los BRICS, negoció o buscó no solamente incluir este párrafo que decía el informe, ¿no?, acerca de cómo ampliar el Consejo de Seguridad, sino también a la posición explícita de China, ¿no?, a un posible apoyo a la postura de Brasil. Hay que entender entonces que Brasil no quiere solamente un asiento para ese país, sino también ampliar a los otros miembros de BRICS, hablamos de India y de Sudáfrica, y a otros dos más que serían India y serían Japón. Acá ya entendemos el segundo punto, que es la dificultad para estados como China de aceptar realmente esa posición. ¿Por qué? Bueno, porque con India las cosas no están del todo bien, digamos, vienen teniendo una disputa geopolítica y territorial cada vez más gravitante, y Japón, que es un estado, un rival histórico por parte de China. Además, uno sabe que esta propuesta de ampliar el Consejo de Seguridad también tiene eco en el gobierno de Estados Unidos, que va a llevar presuntamente a esta reunión en septiembre la posibilidad de ampliar. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? Estados Unidos sabe que tiene que darle algo a América Latina y que tiene que darle algo a África. Lo que pasa es que también está viendo cómo los BRICS, en torno a la guerra en Ucrania, han estado más cerca, si querés, de la posición rusa, o al menos se han distanciado de la posición diplomática de Estados Unidos, con lo cual, por más de que Estados Unidos quiera discutir esa ampliación, no es seguro que quiera, por ejemplo, meter a todos los miembros del BRICS, ¿no? Si a eso le sumás lo de China, tenés que ver que, hay cierta dificultad. A eso se le suman otras cuestiones. Para reformar justamente el Consejo de Seguridad tiene que haber una discusión y una rosca en el seno de la Asamblea General, con lo cual tiene que ser aprobado por todos los estados, que es ahora en septiembre, que componen, que componen la Asamblea General de Naciones Unidas. A eso tenés que sumarle cuestiones internas, porque Estados Unidos, para aceptar una cosa así, tiene que aceptarlo en el Senado, lo cual también es muy difícil que un gobierno cualquiera, sea el de un republicano o el de un demócrata, consiga el respaldo para aprobarlo en el seno interno. Con lo cual, dicho más simple,
Es muy difícil realmente que se amplíe el Consejo de Seguridad, lo cual nos lleva a una tercera pregunta, que es ¿por qué Lula lo hace, ¿no? Y también es entender quizás que a Lula, aun si le dicen que no, también gana, porque gana, ya que estemos hablando de esto acá, ¿no? Me parece que simboliza el alto perfil que está teniendo Brasil con Lula en este último contexto internacional. Lula le sirve para ganar capital, me parece diplomático, no sé cómo lo ven, hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Refuerza esta idea de Lula como un jugador global, ¿no? Otra vez. Sí, también instalar en cierta medida dentro de la agenda de los BRICS, en el marco de esta ampliación, entendido como un bloque de cooperación para el desarrollo, etcétera, ciertos temas que le interesan particularmente a Brasil, para también instalar esta idea que tal vez viene más de Lula que de la propia Itamaraty, esta idea de un sur global ejerciendo cierta influencia en términos geopolíticos y volver en cierta medida a poder, en un contexto diferente para el Brasil a lo que fue en los gobiernos previos de Lula, a una agenda que permita también pendular entre distintas fuerzas que están en disputa y no seguir los lineamientos estrictos, digamos, de alguna de las grandes potencias. En cierta medida lo que vos señalabas tiene que ver con esto, ¿no? ¿Por qué Itamaraty a priori no estaría o no habría estado del todo convencida de favorecer este ingreso de otros países? Bueno, simplemente porque Brasil no es el mismo Brasil de hace 10 o 12 años y porque sobre todo China se transformó en una superpotencia en términos económicos, militares y en capacidad de influencia mucho más importante de lo que era en otro momento. Por lo tanto, Brasil, en tanto país que pueda ejercer una influencia fuerte de decisión al interior de los BRICS, ve en cierta forma diluida su posición con el ingreso de otros países. A cambio de esto, ¿qué se habría negociado? Bueno, esta postura de Lula de poner en agenda temas de su interés y el interés de Brasil. Por un lado, esta, bueno, por lo menos formulación de esta intención de ampliación del Consejo de Seguridad. Por otro lado, también todo lo que tiene que ver con el tema de las monedas, que le interesa, por supuesto, a China, pero también le interesa a países como Brasil. Pero cómo a través de Lula es interesante que se impone esa agenda que busca una reformulación del orden internacional y que tiene que ver con abandonar o empezar a dejar atrás este orden de la posguerra dominado por las potencias occidentales y empezar a darle lugar a otras potencias emergentes, centralmente a China, como por ejemplo Rusia, China, son países que cuestionan el orden internacional, que de hecho en algún punto se proponen reformarlo o se proponen negarse de alguna manera a cumplir ciertas normas de derecho internacional y que Lula justamente viene a formar parte de este grupo de países que lo piden, pero también reconozcamos algo, el Consejo de Seguridad casi está funcionando, digamos, formalmente, porque no hay ninguna decisión casi que se pueda tomar, porque o Estados Unidos la veta, o Rusia lo veta, o China lo veta. Si no se pueden poner de acuerdo con estos miembros, imagínate si va a funcionar mejor con más miembros. Digo, claro, es una pregunta relevante. Entonces, digamos, me parece que para Estados Unidos, que obviamente no creo que esté a favor de modificar un orden que le fue beneficioso 100% a él, por otro lado se enfrenta ante una idea de decir, bueno, quizás podamos reformarlo, es preferible reformarlo aún cuando tenemos cierto poder y podemos imponer ciertas normas internacionales que, bueno, básicamente o que deje de funcionar o que se reforme por las malas a través de alguna situación conflictiva que se pueda dar en el futuro. Entonces, bueno, adaptarse a esa transición hegemónica que también, en este caso, me parece que lo debería hacer Estados Unidos, pero bueno, es bastante difícil.